Bienvenida a esta clase del curso de Análisis Químico Ambiental o Química Ambiental para 2 carreras de la Universidad de Concepción. En esta oportunidad lo que voy a hacer va a ser una introducción a la forma experimental en la cual se determina la concentración de material particulado respirable en aire, principalmente de tipo urbano. Y vamos a hacer una especie de presentación de lo que sería nuestro laboratorio, el cual se denomina determinación de la calidad del aire. Entonces, les pido por favor, si me confirman si están viendo la presentación, que debiera estar en un formato de PDF, por favor. Entonces, sí, profesor. Muchas gracias. Sí, bien, si todo está bien, esto sería una especie de actividad que ustedes harían, la cual consta de 3 partes. En la primera parte, la parte 1, es la presentación que yo les voy a hacer, donde les voy a describir en una presentación PowerPoint la introducción y el marco teórico de las actividades que ustedes deberían hacer para poder determinar la concentración de material particulado respirable, cuáles serían los objetivos de esta actividad, las metodologías que vamos a utilizar y cuáles serían los resultados que debiéramos esperar. Después vamos a ver un video con el procedimiento experimental de cómo se hace, en realidad, en la práctica, en nuestros laboratorios que tenemos acá en la facultad. Y después, en una parte 3, vamos a hacer una discusión de los resultados y contrastar estos resultados con lo que hemos visto ya en clases, por ejemplo, con la determinación de la calidad del aire, establecer objetivamente cuál es el concepto de calidad, después asignarle una unidad de índice de calidad del aire, de acuerdo a partículas, por ejemplo, y finalmente contrastar estos resultados con los objetivos de la actividad. Entonces son 3 partes, ¿verdad? Una parte de introducción, una parte de un video, metodología y una parte de resultados. Bien, el objetivo central de esta clase es que ustedes entiendan cómo se realiza la evaluación de la calidad del aire urbano, principalmente de acuerdo a las partículas, o sea, al índice de calidad por partículas, y vamos a concentrarnos esta vez en la concentración de material particulado de 10 micrómetros y también de PM2,5, ya que son los 2 tamaños de material particulado que están normados en la legislación nacional. Y también vamos a ver 2 métodos que es posible aplicar, que nosotros tenemos a disposición en nuestros laboratorios, que es el método gravimétrico, que es un método muy convencional, muy exacto, ampliamente distribuido en prácticamente todos los laboratorios que realizan estas mediciones, y un método fotométrico, que es un método un poco más innovador, un poco más reciente, que corresponde a la determinación del material particulado a través de un método óptico, a través de la difracción o la retrodispersión de luz a partir de las partículas que están suspendidas. Y también vamos a hacer algunas menciones, no exactamente en esta actividad, pero vamos a correlacionar estas concentraciones o este índice de calidad del aire por partículas con la concentración de los gases normados, como son los óxidos de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Y como no lo vamos a determinar, vamos a utilizar la información dada por el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, cuáles serían las concentraciones que están en este sector. Bien, para recordarles solamente que las normativas de la calidad del aire están establecidas de acuerdo a 2 tipos de contaminantes, el material particulado respirable, que está dividido en 2 normas, una calidad de material particulado respirable PM10 y PM2,5, son 2 normativas. Y en gases, acá están las normativas, los decretos supremos, dióxido de azufre, el 104, el NOx, el 114, el ozono, el 112 y el monóxido de carbono al 115. Y las concentraciones y los máximos permitidos están resumidas en esta tabla. En total son 4
gases distintos, dos rangos de tamaño de material particulado respirable, y también está regulada la concentración máxima de plomo, pero hace tiempo que esta no constituye un problema. Bien, para que todo el mundo entienda esto, para que sea más fácil su interpretación, se asignan dos escalas: la escala de concentración, que está dada en microgramos por metro cúbico normalizado en 24 horas, es un promedio. Esa escala se relativiza o se normaliza de acuerdo a una escala de índice de calidad del aire por partículas, la cual va de 0 a más de 500, ¿no es cierto? Y divide a la calidad del aire en bueno, regular, malo, crítico, peligroso y excede. Y de acuerdo a estas regulaciones, a esta calidad o a este parámetro conceptual o cualitativo del aire, están asignadas las situaciones que producen, por ejemplo, alerta ambiental, preemergencia ambiental y emergencia ambiental. Bien, ¿cómo se realiza este procedimiento? Lo primero que vamos a ver es cómo se realiza la colección del material particulado y su medición a través de la gravimetría, o sea, la determinación de la masa del material particulado que está suspendido en el aire urbano. Y para eso nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar el método gravimétrico, ¿ya? Y esta actividad de gravimetría consiste en colectar el material particulado que está suspendido en el aire en filtros. Estos filtros pueden ser de distinto tipo de materiales, generalmente son de fibra o de microfibra, ¿ya? Y los más utilizados para estas determinaciones son los filtros de microfibra, ya sea de cuarzo o también de microfibra de teflón. ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro? Los microfibras de cuarzo se usan generalmente cuando se desea determinar concentraciones, por ejemplo, de algunos elementos, ¿ya? También se utiliza, por ejemplo, cuando uno quiere determinar hierro, plomo, calcio, etcétera. Son filtros bastante robustos, son de menor precio que los de teflón, ¿ya? Y también uno hace colección de material particulado también orgánico, ¿ya? Precisamente porque este filtro de microfibra de cuarzo es bastante limpio en términos de material orgánico. Entonces, si uno quiere analizar material orgánico, lo más aconsejable es determinarlo mediante la gravimetría y colectar el material particulado en filtros de microfibra de cuarzo. En cambio, el teflón es un filtro de microfibra de teflón, es un filtro un poco más caro, ¿verdad? También sirve bastante cuando uno quiere analizar, por ejemplo, silicio, que obviamente no está contenido en el teflón, pero sí está contenido en el cuarzo. También algunos análisis químicos de concentraciones muy bajas de metales, ¿ya? Pero no se usa tanto, por ejemplo, si uno quiere determinar la concentración de material orgánico. También se utiliza, pero se utiliza menos. Ok, lo primero que hay que hacer antes de realizar el muestreo, cuando uno saca de las cajitas estos filtros, es hacer una inspección visual. Eso quiere decir que el analista lo que tiene que hacer es colocar, ojalá bajo una lupa del laboratorio, e inspeccionar que estos filtros no traigan ningún desperfecto de tipo constructivo. Y obviamente lo que hay que hacer es estabilizar estos filtros en un sistema que esté libre de polvo y que esté a una temperatura, su temperatura es 25 grados Celsius, más o menos 10 grados Celsius. También controlará la humedad relativa del aire, más o menos en 50, más o menos 5, y estabilizar estos filtros en estas dos condiciones anteriores al menos durante 24 horas. Entonces, aquí ustedes ven algo que nosotros hicimos hace mucho tiempo atrás acá en la facultad. Colocábamos una cajita que está construida de tipo melamina, bastante limpia, donde colocábamos un termómetro que monitoreaba la temperatura y también registraba esa temperatura, y también colocábamos un higrómetro que registraba la humedad relativa del aire. Y esto lo colocábamos dentro de un laboratorio cuya temperatura era bastante constante y se mantenía dentro del rango, y en situaciones donde había un poco más de humedad colocábamos los filtros a estabilizar, por ejemplo, con un poquitito de sílica gel, que es altamente desecante.
Ok, entonces manteníamos esa humedad relativa bastante estable. Y eso nos aseguraba que íbamos a tener un filtro, todos los filtros que utilizáramos en el muestreo en las mismas condiciones relativas de estabilización. ¿Por qué se usa esto? Por ejemplo, es muy habitual que los filtros de microfibra de cuarzo absorban y tienen cierta afinidad por los grupos OH de los silicatos, absorban un poco de humedad. Y eso, si en días húmedos como este, por ejemplo, en Concepción, tiene vital importancia. Entonces, uno estabiliza estos filtros con una humedad controlada. Luego, hace una pesada bastante rigurosa en una balanza, en lo posible una microbalanza, cuya sensibilidad es de un microgramo, ¿no es cierto? Y se coloca este filtro ya pesado, en un portafiltro. Ahí tenemos una imagen del filtro que se coloca, se manipulan con pinzas bastante limpias y se registra la masa, que es lo que se denomina la masa pre-muestreo. Este filtro todavía no va a muestreo, después va a ir a muestreo, pero nosotros ya conocemos su masa inicial, ¿verdad? Una vez que hagamos el muestreo del material particulado, lo vamos a tener que volver a estabilizar en las mismas condiciones, pesar, y vamos a tener la diferencia de pesado. Ok, y existe un protocolo que es bastante riguroso, que el 10% de los filtros se vuelve a pesar por una segunda persona, ¿ya? Y las masas deben coincidir, al menos con masas inferiores, las diferencias no deben ser superiores a 2 miligramos. Y si eso sucede, si hay un porcentaje de filtros que tiene una diferencia de masa entre un analista y el siguiente, superior a 2 microgramos, se vuelve a estabilizar los filtros por 24 horas. O sea, bastante riguroso. Luego viene la parte del muestreo, la parte metodológica, donde uno va, este es un colector de aire, un monitor de aire con material particulado, el cual está dotado, por ejemplo, de un registrador de temperatura, un termómetro ambiental. También algunos de estos tienen veletas para anemómetros que miden la velocidad del viento, ¿no es cierto? Y también tienen registro, una veleta para registrar la dirección del viento. Y así correlacionar la concentración de material particulado con las variables meteorológicas. Esta es la parte esencial del monitor que vamos a utilizar para colectar el material particulado, que se denomina el cabezal, cuya estructura geométrica de entrada, aquí el aire entra por la parte lateral. La parte de entrada tiene una geometría que va a determinar cuál es el tamaño de corte de las partículas que ingresen finalmente hacia el filtro. Entonces, las partículas superiores a 10 micrómetros, por ejemplo, en este caso, también uno puede colocar un cabezal de 2,5 micrómetros, pero si uno coloca un cabezal de 10 micrómetros, el tamaño de corte son 10 micrómetros y todas las partículas que tengan un tamaño superior a 10 micrómetros van a quedar excluidas del paso hacia el filtro y son removidas desde el colector o son retenidas en el colector. Bueno, aquí también tiene un colector de humedad, eso es bastante importante. Se hace una eliminación de la humedad que trae asociada al material particulado y por lo tanto acá prácticamente entra el aerosol casi seco. Bien, o las pequeñas gotas de agua son retenidas en este colector lateral. Entonces, este es el monitor que tiene un programador, que es un simple microprocesador, ¿ya? Donde uno programa la hora de comienzo, la hora de término, programa el flujo que debe tener este colector. Generalmente se trabaja a flujos de más o menos 24 metros cúbicos por 24 horas, de 16 a 24 metros cúbicos por 16 horas. Lo importante es que este equipo registra el aire que pasa, el flujo que pasa, hace una integración del volumen total y hace una conversión de todo ese volumen a condiciones normalizadas. O sea, el aire, independiente de la temperatura que sea, que pase por el filtro, lo va a normalizar a 25 grados Celsius y a una presión de 1 atmósfera, o sea, en condiciones normalizadas. Bien, para que el muestreo sea válido, debe muestrearse al menos 18 horas, o sea, un 75% del tiempo que constituye las 24 horas. Para que ese promedio, ya, o todo el material particulado que quede colectado en el filtro, sea representativo de las 24 horas. Estos funcionan bastante independientes, tienen alimentación eléctrica, entonces uno tiene que asegurar una alimentación eléctrica. Como les dije anteriormente, lo que determina el tamaño de las partículas
un pequeño filtro de acero inoxidable con una malla bastante grande, donde se aloja el filtro en su parte superior y después se hace una especie de sándwich, ¿ya? Entonces ahí tenemos el cassette, ¿verdad? El cassette que sería el número uno, el número uno, este sería el cassette, las argollitas de tipo azul, donde se coloca el filtro. Luego estaría el número 2, que es un soporte metálico, el cual va a ser incorporado en el equipo, que está construido en aluminio. Después una cajita donde el analista va con ese filtro protegido, sellado en esta caja, y llega hasta el sitio de muestreo donde está el muestreador, el equipo muestreador. Entonces aquí coloca el filtro que ya está prepesado, ¿ya? Y lo retira con su holder, con su cuerpo, ¿no es cierto? Lo retira y lo coloca en la cajita que va a llevar al laboratorio. Esa es la forma de realizar, o sea, se cambia. Y obviamente viene un filtro nuevo que se incorpora al equipo. Y ahí uno tiene que cambiar, todos los días tiene que cambiar ese filtro. Existen algunos equipamientos que tienen cambios automáticos de filtro, eso ya está solucionado. Sin embargo, el que nosotros tenemos y les vamos a mostrar es un equipo en el cual uno tiene que ir todos los días a hacer entre 24 horas y se coloca un filtro nuevo que ya está prepesado. Aquí está la gravimetría post muestreo. Aquí ustedes pueden ver un filtro blanco, ¿no es cierto? Un filtro limpio antes del muestreo, y aquí ven un filtro ya con un poco sucio, ¿no es cierto? Que tiene el material particulado ya adherido en su superficie y corresponde a un filtro post muestreo. ¿Qué es lo que viene una vez que uno hace esta colección del material particulado? Viene nuevamente la incorporación del filtro nuevamente a la misma cámara de estabilización. Y aquí se estabiliza el filtro post-muestreo, nuevamente a las mismas condiciones, 25 grados Celsius más menos 10 grados Celsius y una humedad relativa de 50 más menos 5% durante 24 horas. O sea, 24 horas después del muestreo, una vez estabilizado nuevamente el filtro, que ya contiene el material particulado, se procede nuevamente a pesar en la microbalanza y se hace el registro del filtro, ¿verdad? Y ahí ustedes por diferencia pueden sacar qué cantidad de masa se incorporó, se retuvo en el filtro, y esa cantidad de masa en microgramos la correlacionan con el dato que les da el equipo de volumen que fue muestreado. Entonces, tanta masa, muestreó por ejemplo 20 metros cúbicos, ustedes sacan en cuánta masa corresponde a 1 metro cúbico, o sea, en microgramos por metro cúbico normalizado. Y aquí aplican nuevamente las mismas condiciones de calidad, se pesan todos los filtros post-muestreo y se van analizando por otra persona, y la diferencia tiene que ser mínima o menor que 2 microgramos para poder aceptar ese tiempo de estabilización. Hay que entender que después del muestreo algunos filtros vienen un poquito húmedos, ¿no es cierto? Y les cuesta más su estabilización. Bien, ¿cuáles son los datos que uno obtiene a través de este monitor gravimétrico? Va a obtener el promedio de cada día. Por ejemplo, son valores obtenidos por nosotros hace muchos años atrás. Ya aquí en el eje Y se les presenta la concentración de material particulado PM10 en microgramos por metro cúbico, y acá en el eje X corresponde la fecha a la cual corresponde el muestreo. Esto es en la ciudad de Concepción, ¿no es cierto? Y aquí les coloqué yo el límite anual, que corresponde a 50 microgramos por metro cúbico, y el límite diario, que corresponde a 150 microgramos por metro cúbico. Eso indica la letra roja. Y como se pueden dar cuenta, existe cierta cierto ciclo, ¿no es cierto?, que deben corresponder a algunas semanas. Por ejemplo, este debe ser la semana 1, después la semana 2, la semana 3, 4, 5. Existe cierto ciclo. Durante los días de semana debe haber un poco, una concentración un poco mayor de material particulado. Pero lo que quiero hacer énfasis, y esto hay que correlacionarlo obviamente con las condiciones meteorológicas, lo que quiero hacer énfasis es que ustedes obtienen un solo valor por cada 24 horas. ¿Les parece? O sea, no tienen cuál es el perfil de la concentración de material particulado que corresponde durante ese día de monitoreo, que obviamente vamos a ver diferencias entre los distintos horarios. Eso es lo que nos entrega un equipo que se corresponde a un monitor gravimétrico. ¿Cuál es la ventaja de este monitor gravimétrico? La ventaja es que ustedes se quedan y colectan parte de la muestra del material particulado.
Eso quiere decir que ustedes pueden posteriormente hacer análisis químico del material particulado porque tienen la muestra, ¿ya? ¿Y cuál sería la desventaja? La desventaja es que no tienen una concentración de material particulado durante el día. Esa solamente una concentración promedio, sino que no tiene el perfil de concentración durante ese día que fue muestreado. Tienen un solo valor promedio. Todo tiene sus ventajas y todo tiene sus desventajas. Otra desventaja es que ustedes tienen que hacer un gran trabajo para colectar, para estabilizar los filtros pre y post muestreo, y eso requiere también infraestructura de laboratorio, laboratorios limpios, etc. Ok, ¿qué otra forma existe de monitorear el material particulado? Este es un monitor de material particulado, el cual se denomina un PM-Box, ese es el nombre que se le colocó acá en la universidad. Este fue desarrollado acá en la Universidad de Concepción por el Centro de Óptica y Fotónica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Nosotros tenemos uno de estos monitores en nuestro laboratorio, pero ellos desarrollaron una red de monitores. Una red de monitores son alrededor más de 20 monitores que uno puede colocar en toda un área geográfica, en una región, en una ciudad, y hacer la colección de material particulado, la medición, perdón. ¿En qué consiste este monitor? Este monitor consiste en un cuerpo que es bastante pequeño, cuya alimentación está dada por celdas solares, o sea, son equipos que es autónomo de la energía eléctrica, también tiene baterías que tienen una larga duración. También está dotado con un anemómetro, que registra la velocidad del viento, una veleta que registra la dirección del viento. También tiene un radiómetro que registra la radiación solar, que también es una variable adicional que contiene este equipo. Un cabezal, ¿verdad? El cabezal que selecciona las partículas menores que 10 micrómetros y también va a deshumidificar el material particulado, y un sensor de temperatura ambiental, el cual está destinado a determinar la temperatura en forma continua. ¿Cuál es la ventaja de este equipamiento? Aparte de tener, al igual que el anterior, toda una estación meteorológica, la ventaja es que debido a al principio físico de medición, puede detectar en línea, o sea, en tiempo real, la concentración de material particulado de 10 micrómetros, de 2,5 micrómetros y también de partículas inferiores a 1 micrómetro, cosa que todavía no está regulada, pero sí en el futuro va a estar regulada. Y esta tecnología, este equipo fue patentado por la Universidad de Concepción en el registro de patentes nacionales. Bien, ¿en qué consiste el funcionamiento de este equipo? Vamos a ver. El funcionamiento de este equipo, que le vamos a denominar fotométrico, consiste en la dispersión que produce el material particulado con una fuente de luz bastante intensa, que en este caso es una fuente, un láser, ya un láser de una determinada longitud de onda, que es un diodo láser, el cual incide la luz sobre una celda de medición por el cual circula el material particulado que está colectando a través de una pequeña bomba. Ahora, este material particulado produce una retrodispersión, una reflexión de la luz, ¿ya? La cual se mide en 90 grados. Acá en 90 grados se coloca un fotosensor, que es un fotodiodo, ¿verdad? Y este fotosensor capta la luminosidad que fue reflejada por las partículas. Ahora, este efecto de retroesparcimiento o retrodifracción de la luz tiene directa relación también con el tamaño. Por lo tanto, cada partícula es capaz de reflejar la luz a una determinada longitud de onda, y aquí pasan las partículas prácticamente en orden secuencial. Y el equipo va, de acuerdo a la magnitud de esta luz retroesparcida, va determinando cuál es el tamaño y va haciendo una integración en tiempo real de las partículas, del número de partículas y de su tamaño. Y por lo tanto puede entregar prácticamente en tiempo real cuál es la concentración por volumen que está mostrado. El equipo también va midiendo el volumen, ¿ya? Y el número de partículas de un tamaño inferior a 1, inferior a 2,5 o inferior a 10 micrómetros. Entonces, esto es un sensor fotométrico debido a que su medición
la realiza a través de la retrodispersión de luz que se produce directamente en las partículas de material suspendido, material particulado respirable suspendido. Ok, aquí lo tienen, es un equipo que tiene un trípode, es bastante reducido, yo se los voy a mostrar después. Y los resultados que nos entrega este equipo son relativamente mucho más completos ya, que el monitor gravimétrico. Por ejemplo, aquí tenemos en el eje Y, igual que el anterior, en el gráfico anterior, la concentración de material particulado por metro cúbico. ¿Ya? Y aquí tenemos la fecha y también la hora. Por lo tanto, acá podemos tener el perfil de la concentración de material particulado cada 3 minutos, ya sea de la concentración, por ejemplo, la línea verde es la concentración de material particulado cuyo diámetro es inferior a 1 micrómetro, ¿ya? La línea violeta es la concentración de material particulado inferior a 2,5 micrómetros y la línea roja corresponde al material particulado respirable menor a 10 micrómetros, correcto. Entonces ustedes tienen en tiempo real la concentración que corresponde a esos 3 tamaños de partícula, a 10 micrómetros, 2,5 y también de 1 micrómetro de tamaño. Eso es lo que corresponde y eso es lo que entrega este analizador de tipo fotométrico. Y como les digo, es un equipo bastante independiente porque tiene fotoceldas, tiene baterías que le dan una cierta independencia del suministro eléctrico. Además, también es importante mencionar que este equipamiento está diseñado para conectarse directamente a través de un teléfono celular y obtener los valores, ya sea en forma remota, uno los baja a su teléfono celular y puede obtener la concentración que existe de cada uno de estos tamaños de partícula en tiempo real. Bien, ahora les voy a mostrar yo un video, el cual les va a, en 8 minutos más o menos, que es lo que nos queda un poco de clases, les va a mostrar el tamaño, les va a mostrar a ustedes el procedimiento que yo les acabo de describir. ¿Les parece? No sé si acaso tienen alguna duda de lo que vimos anteriormente. Bueno, si no, ¿cómo se obtiene, por ejemplo, el resultado esperado de la gravimetría? Este es un resultado esperado. Bueno, ustedes tienen la masa final del filtro que vamos a representar con WF. WF sería la masa final del filtro, una vez estabilizado del gravimétrico, menos la masa inicial, ¿no es cierto? Y eso nos da la masa de material particulado. Si lo multiplico por 10 elevado a 6, corresponde un factor de conversión que va desde gramos a microgramos. ¿Ya? Entonces, como quiero trabajar en microgramos, multiplico por 10 elevado a 6. Y lo divido por el volumen estándar muestreado de aire, el volumen normalizado, que nos entrega el equipo. Entonces, si yo divido la masa del material particulado en gramos, lo multiplico por 10 elevado a 6 y lo divido por el volumen, nos da la concentración de material particulado en microgramos por metro cúbico normalizado. Es bastante simple el cálculo que hay que hacer para la determinación del gravimétrico. En cambio, los resultados esperados en la fotometría son tablas, ¿verdad? Son tablas donde aquí, por ejemplo, aparece la fecha, aparece el horario, aparece la concentración de material particulado de 1 o menos micrómetros, de 2,5 y de 10. Aquí aparece la temperatura en la siguiente columna, la otra columna aparece la humedad relativa al aire. La siguiente columna aparece el detector de lluvia, detectó caso había lluvia o no había lluvia. Después la dirección del viento y la velocidad del viento, ¿verdad? Y también la luminosidad, o sea, nos va entregando todos los valores en tablas, ¿ya? Y ustedes simplemente tienen que colectarla en Excel, por ejemplo, hacer una división de las columnas de esa tabla y pasarlas al gráfico que yo les mostré anteriormente. O sea, es relativamente sencillo. ¿Qué nos permite eso? Tener los horarios. Esa es la gran ventaja, tener cuál es la distribución de la concentración de material particulado durante cada día. ¿Y cómo se obtiene el promedio? Bueno, simplemente se obtiene la concentración en 24 horas, se hace un promedio de todas las concentraciones
durante un periodo de 24 horas y ahí obtienen ustedes el valor que también debe coincidir con el valor que obtienen con el analizador gravimétrico. ¿Bien? Ok, entonces voy a mostrarles enseguida el video, a ver si me resulta, si les puedo mostrar el video. Acá está el video. Ustedes me dicen, por favor, si es que este video lo podemos ver, porque de repente es dificultoso. ¿Se podrá ver ahí el video? Aparece mi cara, lamentablemente. Les pido disculpas. No sé si están viendo el video o no. Sí, profe. Sí se ve, profe. Sí, ya. Bueno, ahí estoy nada más que dándole la introducción. Esto lo voy a adelantar, ¿verdad? Este lo voy a adelantar. Ahí están los objetivos del video, que ya obviamente ya los comentamos en esta clase, que es la determinación del material particulado. ¿Ya? Este es el monitor del material particulado en nuestra facultad. Este se lo voy a mostrar enseguida, que lo tengo aquí al lado. ¿Ya? Este es el monitor gravimétrico, ¿no es cierto? Ahí tienen el cabezal, ¿ya? Tienen el cabezal, lo mismo que les mostré, el programador, ¿ya? La pantalla programadora y el lugar donde se va a colocar el filtro, ¿ya? ¿Cómo se hace esta es la parte de la estabilización premuestreo? Ahí Liliana está sacando el filtro, lo coloca en un desecador, en este caso no tenemos la caja de melamina. Esto se mantiene por 24 horas en estas mismas condiciones. Abajo hay silica gel que mantiene la humedad relativa al aire bastante constante. Luego viene la parte gravimétrica. Ustedes van a una balanza, ¿ya? En esa microbalanza ustedes registran el peso. Me parece que esto es una balanza analítica, ¿ya? Pero en general yo recomiendo que se haga en una microbalanza. Se hace la pesada del filtro. Esta es una parte bastante sensible porque la concentración va a depender tanto del error que pueda cometer la exactitud de la pesada. Bien. Bien. Entonces, lo importante es que tengan una sensibilidad del kilogramo. Listo. Ahí Liliana sacó el filtro, ya está pesado, anotó su masa, ¿verdad? Y ahora lo que va a hacer, va a incorporar el filtro en el holder, que le digo yo, que es el cuerpo, ¿ya? Que es una base de una malla de acero inoxidable donde se coloca el filtro. ¿Verdad? Ahí está. Listo, se coloca el anillo superior para que no se corra y se coloca en el soporte que va a ser colocado en el equipo. Se aprieta un poquitito y se guarda en la cajita, la cual se lleva a el colector del monitor. Y ahí está Liliana cambiando, haciendo el cambio de filtro. Entonces toma su cajita. ¿Ya? Ahí tiene que abrir el monitor, lo detiene el bombeo, expone el filtro que ya colectó el material particulado y les pido que ustedes observen el filtro, que va a tener un color un poquito gris, ya que va a tener material particulado colectado. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después en una cámara de primer plano. Listo. Lo que va a hacer ahí, ya sacó el filtro, va a anotar cuáles son las variables que tiene que anotar Liliana. Obviamente el volumen colectado, ¿ya? El volumen colectado total de aire y posteriormente registra la temperatura promedio, la velocidad del viento promedio y también puede bajar esa información a través de esa puerta RS232, las variables meteorológicas. Y ahí coloca el filtro nuevo, el que va a corresponder al muestreo de las próximas 24 horas. Ahí cierra el equipo, ya conecta el filtro con la base del cabezal, echa a andar la bomba, ya, y el equipo empieza a mostrear nuevamente por 24 horas más. ¿Les parece? Y ahí se va nuevamente y va a dejar al laboratorio, ahí llega con su filtro, ahí vamos a ver el close-up, y ahí van a poder ver la diferencia de un filtro nuevo, ¿ya? Y un filtro utilizado ya después de 24 horas, ¿ya? ¿Qué es lo que va a corresponder ahora? Tomar ese filtro que ya viene del muestreo, filtro post-muestreo le llamamos nosotros, ¿ya? Sacarlo de ese contenedor de filtro,
con la pinza en forma bastante delicada sin dañar el filtro, porque cualquier daño que se produzca en el filtro va a ser masa menos, ¿verdad?, que vamos a poder registrar. Entonces, con bastante cuidado, lo coloca nuevamente en el desecador y ese filtro tiene que mantenerse en el desecador, obviamente, en esas condiciones de temperatura y humedad estabilizada por 24 horas al menos. Una vez que sucede o ocurre o transcurren estas 24 horas, lo que va a tener que hacer Liliana ahora es sacar el filtro, ¿verdad?, que ya está estabilizado, y registrar su masa post-muestreo, ¿ya? Y en su registro de masa post-muestreo, ustedes ven ahí que le cuesta un poquitito, ¿ya? Lo hace con el mayor de los cuidados y ahí toma el filtro y lo coloca nuevamente sobre una pequeña placa Petri que tiene que estar desmagnetizada para que no produzca una levitación del filtro y una alteración de la masa. Entonces ahí está leyendo. Luego, este es el equipo que yo les comento, este es el equipo del monitor de material particulado de tipo fotométrico, estas son las celdas solares que tiene, ahí están las veletas, esta anemómetro registra la velocidad del viento, ¿ya? Ahí tiene 3 aspas de veleta, esta veleta registra la dirección del viento, este es el radiómetro, que registra 2 cosas, registra la intensidad de la luz y también registra si es que hay lluvia o no. Y este es el cabezal. Este cabezal retiene la humedad y, segundo, descarta todas las partículas que sean de un tamaño superior a 10 micrómetros. Y solamente deja pasar hacia el monitor, hasta la celda de medición fotométrica, deja pasar a las partículas y de igual o inferior tamaño que 10 micrómetros de diámetro efectivo. Por lo tanto, es un equipo bastante hermético que resiste la temperatura, resiste la lluvia, ¿ya? Resiste todas las condiciones ambientales, ¿ya? Este es el equipamiento. Ahí viene un close-up de la parte de la estación meteorológica dada por el anemómetro y la veleta. Ahí están las celdas solares, son 4 celdas solares que le permiten cargar una batería de ion litio, y esa batería de ion litio le permite tener una autonomía bastante interesante. Debido a que es una celda solar, el equipo podría estar midiendo por años sin necesidad del suministro eléctrico. Ok, aquí malamente se ve, yo les pido disculpas por esto, pero se ve con muy baja calidad el display del equipo, pero ustedes están viendo ahí la concentración del material particulado de 2,5, luego cambia el display, pasa a mostrarles la concentración de material particulado de 1, de 10. Esta es la micro tarjeta donde uno puede sacar todos los datos que están acumulados por varios días, ¿ya? Y les va a entregar datos de tipo texto, ¿ya? Con todas las columnas que ya les mostré. Bien, y ahí está la despedida, ya ahí salgo junto al equipo que está en nuestra facultad, y eso es prácticamente lo que tenía que mostrarles. Bien, con esto damos por terminada la clase. Ojalá que tengan algún tipo de consultas, las cuales me las pueden hacer. Este equipo está en el hall de la facultad. Si ustedes vienen a la facultad, lo van a poder ver, lo van a poder inspeccionar, ¿ya? Y les abre grandes oportunidades para ser partes también del control de la concentración de material particulado. Ustedes lo pueden hacer, es algo bastante sencillo, tienen todas las herramientas de física, de química, para poder entender estas metodologías. Existen otras también distintas a las 2 que yo les mostré, sin embargo ya pueden tener un background, una base donde apliquen esos principios fundamentales para la determinación de la calidad del aire, al menos en lo que se refiere a la concentración de material particulado respirable. Bien, no sé si tienen alguna consulta. Son las 9:54, anduvimos bastante rápido. Esto corresponde a parte de un laboratorio virtual que nosotros les vamos a entregar para que ustedes realicen si es que no pueden venir, ¿ya? Aquí dice, Cristian pregunta cómo se desmagnetiza la placa Petri. No solamente la placa Petri, sino que se desmagnetiza el filtro, porque el filtro puede tener cargas acumuladas y las cargas pueden tener cierta estática, ¿ya? Cierta estática, ¿ya? Entonces existe un instrumento que es bastante sencillo,
que emite partículas tipo beta, ¿ya? Que son partículas de desintegración radioactiva, que son totalmente inofensivas, ¿ya? Y uno simplemente expone el filtro a esa placa que está irradiando y se desmagnetiza inmediatamente. O sea, los electrones que están emitiendo contrastan inmediatamente o desmagnetizan este filtro. Eso es una parte bastante importante que hay que recordar de hacer, porque debido a que las diferencias de masa son tan pequeñas, cualquier efecto de tipo electrostático que uno tiene va a influir en la masa. Por lo tanto, es bastante riguroso esa parte, ¿ya? Ignacia pregunta, ¿se debe entregar informe de este laboratorio? Por supuesto que no, de esta clase no, pero si vamos a hacer los laboratorios virtuales, después de que ustedes terminen las clases, ahí sí van a tener que hacer un informe de este laboratorio, y bastante entretenido, porque no solamente tienen que trabajar los datos que nosotros les entreguemos, que obtienen de los equipos, sino que también tienen que correlacionar esto con las variables meteorológicas. Entonces tienen que trabajar un poquitito, decir, bueno, en esta fecha, este día hubo viento sur, hubo viento norte, fue de tal magnitud, por lo tanto, si el monitor está ubicado en esta parte, va a llegar material particulado desde el sur, desde Coronel, por ejemplo, San Pedro, si viene del oeste, viene de Talcahuano, etc. Es bastante interesante. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes tengan la oportunidad de trabajar con información de tipo ambiental y que ustedes mismos determinen la calidad del aire, ¿ya? Ahora, si se equivocan o no, eso no importa absolutamente nada, ¿ya? Lo importante es que tengan o hagan la experiencia de poder haber determinado en un curso de química ambiental la calidad del aire de un lugar que está monitoreado por distintos monitores. ¿Les parece? Así que no se preocupen de eso. Bien, entonces, si no hay más preguntas, siendo las 9:57 minutos, damos por terminada la clase. Les agradezco su atención y espero que les haya gustado esta clase, que tiene ya un fin más práctico, más que teórico, y la clase posterior vamos a seguir viendo otros fenómenos ambientales relacionados con la atmósfera, como el smog fotoquímico y también el daño en la capa de ozono, mirado obviamente desde un punto de vista químico puro. Ok, me despido, les deseo un feliz día y que tengan una muy buena semana. Nada, nos vemos mañana en la clase. Hasta luego, muchas gracias. Chao, profe, que tenga buen Chao, día. profesor. Que esté bien. Chao, profe. Thank you.